Ayer, 2 de la mañana, compré una app de magia. Y me gustaría levantarme y contarles directamente sobre qué es, porque creo que vale la pena. Pero primero, café. Ahora sí, mi nombre es Ariel Jamuy y bienvenidos a una review de magia en español. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva review de magia en español. Mi nombre es Ariel Jamuy. Esta app la compré ayer a las 2 de la mañana y me levanté con ganas de contárselas porque creo que vale la pena. Es Mosaic de los French Twins. Vamos a hablar de Mosaic, de qué hace. El efecto es muy simple, pero creo que tiene mucho potencial y por lo que sale va a estar realmente muy bueno. ¿Qué es Mosaic? ¿Qué hace? Mosaic es una app que parece gratuita porque cuando van a ir al App Store van a ver que la app no tiene precio, pero cuando entran van a comprarla dentro de la app o la pueden comprar en Illusionist o la pueden comprar directamente en la página de los French Twins. Esta app yo la compré, nadie me regaló nada. La app cuesta unos 49 euros, podría decirse, depende del cambio que hagan con los impuestos, con el cambio de conversión de dólares. Así que aproximadamente, digamos, 50 euros para que tengan una idea. Que hoy en día para el mundo de las apps está bien. Piensen que hay juegos de cartas que salen 30, 40 euros y esto tiene una herramienta que creo que es muy potente. Algo importante, la app va a funcionar con tus fotos reales. Si tenés tema de privacidad, yo no me preocuparía. La app avisa que no guarda ningún tipo de datos ni ningún tipo de información de tu teléfono, así que todo lo que está es en tu teléfono, no se guarda ningún tipo de servidor externo. Asumo, confiamos en los French Twins, confiamos. ¿Qué es lo que ve el público? Como les decía, antes de hablar del método, que les voy a explicar un poco cómo funciona, el público lo que va a ver es tu galería de fotos con tus fotos reales y cuando haces el zoom out aparece la cara de ese famoso o de lo que sea. Ahora vamos a hablar de ello. ¿Por qué de lo que sea? Porque también puede trabajar offline. Y cuando es offline no puede recoger este tipo de fotos, pero sí puede poner palabras. Entonces en caso de que sea offline y no tenga internet, les pone la palabra y listo. Ahora vamos a ir un poco a cómo se usa y qué es lo que pueden hacer, porque realmente está muy buena. El tutorial tiene una duración de unos 15-18 minutos, está en inglés, hecho por los French Twins. Es muy fácil de entender porque ellos les van a mostrar absolutamente todo lo que pasa. La app es muy simple, literalmente los settings son muy cortitos, entonces es muy simple y no hay que hacer prácticamente nada, salvo cambiar al modo realista, porque eso pasa en muchas apps, pues si no se los bloquean. 15 minutos ya tienen todo lo que tienen para poder hacer esta rutina. Tiene varios métodos de input, o sea, cómo ponemos este famoso. Lo primero que tiene integraciones. Integration tiene con Goo, con Ellipse, con Inject, con Lumen. Por el momento, seguramente se agreguen más, Lo que hace es usar nuestras fotos reales para crear esta imagen que se nos va a crear de este famoso. ¿Cómo son los input methods? Primero tenemos con las API. Inject, Goo, Ellipse, etcétera, como les nombré recién, recogen la información y fuera. Lo segundo es en las notas. Si yo vengo aquí en las notas y escribo, vamos a poner la pantalla aquí para que lo puedan ver. Si yo, por ejemplo, escribo Nicolas Cage y pongo OK, van a ver que arriba a la derecha hay unos puntitos que me avisan cuando ya está. Entonces yo si voy atrás, abro mis fotos, puedo hacer el gag del bebé y cuando empiezo a hacer zoom out, se ve a Nicolas Cage. Esto es básicamente lo que hace la app. Entonces ya hablamos que se puede hacer con APIs, que se puede hacer con notas, se puede hacer con nuestra cámara, que es algo que se llama OCR, que es como un reconocimiento de texto en vivo. Imaginémonos, le decimos al espectador que tenga nuestras notas y nosotros tenemos la foto del bebé abierta, ¿no?
Entonces el espectador escribe en sus notas y decimos a la cuenta de 3 vamos a mostrar 1, 2, 3 y uno le muestra la foto del bebé haciendo el gag. En ese momento nuestra cámara reconoce lo que escribió y ya lo tira acá. ¿Sí? Nuestra cámara lo reconoce y lo tira ahí. Durante todo momento vamos a tener un pic dentro de la app y vamos a tener un pic en la pantalla de inicio falsa donde está nuestro logo de Instagram. Vamos a tener un pic de quién es la persona que googleó esta persona. Y también, no solo parte de notas, no solo lo usar, sino que lo podemos poner manualmente también. Entonces nosotros tenemos un botón para ponerlo manualmente si queremos y ya está. Está bueno porque la parte de que si no llega a reconocer el texto se puede conectar con inteligencia artificial. Entonces, pues dice, tipo, si la cámara no lo puede leer bien, lo manda a la inteligencia artificial. Y si no, lo manda a Google. La verdad que está muy bien. Me parece que es una app que tiene un método muy... Ah, me faltó un método muy interesante. Vocal. Vos estás con la foto del bebé y le decís, ¿en quién estabas pensando? ¿En Tom Cruise? Entienden Tom Cruise y ya lo manda directamente a la app. Y es muy rápido, es realmente muy rápido y no cambia las fotos en tiempo real. Cambian las externas, pero cuando vos estás en ese cuadrito que encima puedes elegir las fotos que querés, no las cambian en tiempo real ni nada, entonces no es que cambie la pantalla ni nada raro. Es una app que recomiendo, que está buenísima. El tutorial les dije 15 minutos por $50. Yo la compré ayer y ya estoy jugando con ella porque me parece súper divertida. Mis felicitaciones a los French Twins. Como siempre, fíjense, úsenla, vean más reviews, aunque no creo que haya muchas porque realmente la app salió ayer. Entonces no creo que haya demasiadas apps, pero realmente está buena, o sea, recomiendo, les va a gustar, la interfaz está bien, los French Twins suelen hacer cosas que estén bien y nos vemos en la próxima review. Adiós.